Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Simplemente yo voy a conversar con ustedes sobre los garífunas, la fascinante historia de los Caribe negros. Claro, yo soy de lo que pienso que si tú eres garífuna, realmente tú tienes que sentirte sumamente orgulloso por la historia, la cultura, el lenguaje, el tipo de comida, la música, pero sobre todo las posibilidades que ofrece este grupo étnico, el cual, desde mi punto de vista, debe servir de ejemplo para muchas afrodescendientes cuando se habla de la historia colonial de América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de los caribes negros, se refieren al grupo étnico garífuna, nativo de la isla de San Vicente. Los caribes negros, o garinagu, son una mezcla de amerindios y africanos nativos de la isla de Yumen, ahora llamada San Vicente, la cual conserva la cultura y el idioma caribeño tradicional. Para entender el origen del nombre Caribe Negros, debemos hablar de los caribes quienes emigraron del continente a la isla alrededor del año 1200. Según los datos ofrecidos por la prueba de carbono de los artefactos, quienes en gran parte desplazaron, exterminaron y asimilaron a los taínos que residían en la isla. En ese momento, los caribes pertenecían a la familia lingüística más amplia a la que se dieron su nombre y cuyos otros miembros se hallan en el norte de Sudamérica, específicamente cuando nosotros hablamos de Colombia. Para entender la historia de los garífunas, debemos conocer la historia colonial de San Vicente y las Granadinas, también conocido con frecuencia simplemente como San Vicente. Es un país anglo-caribeño de varias islas en el arco de las islas de las Antillas Menores, en el suroeste de las islas de Barlovento, que se encuentran en las Indias Occidentales, en el extremo sur de la frontera oriental del Mar Caribe, donde este se encuentra con el Océano Atlántico. Se cree que Cristóbal Colón divisó la isla en el 1498, dándole el nombre de San Vicente. El pueblo indígena garífuna, conocido como los Caribes Negros, impidió agresivamente el asentamiento europeo en San Vicente. La historia de los negros caribeños, o garinagu, es ampliamente evidenciada y conocida debido a los diarios de Colón, que escribieron sobre la gran presencia africana en San Vicente durante su viaje allí en la década de 1490, según lo descrito por el Dr. Barry Fair, filósofo de la Universidad de Harvard. Según la Fundación Garífuna Americana en Los Ángeles, sugiere que los africanos del Imperio Mali pueden haber llegado a la isla tan pronto como en el año 1200 y los naufragios se agregaron a la población. Este tipo de conclusión es corroborada por los escritos por el diario de Cristóbal Colón. Aparte de lo dicho anteriormente, existen dos teorías prevalecientes. La primera de ellas es que en el 1635 fueron los sobrevivientes de dos naufragios registrados o de alguna manera se apoderaron de las naves en las que llegaron. Después de la llegada de los británicos a San Vicente en el 1667, el mayor británico John Scott escribió un informe para la corona británica explicando que en San Vicente estaba poblada por una población indígena y algunos negros de dos barcos españoles naufragados en sus costas. Más tarde, en el 1795, el gobernador británico de San Vicente, William Young, explicó en otro informe, también dirigido a la corona británica, que la isla estaba poblada por esclavos negros de dos barcos españoles que se habían hundido cerca de la isla de San Vicente en el 1635. Aunque, según otros autores como Idiaque, los dos barcos de esclavos naufragaron entre el año 1664 y 1670. Los barcos que transportaban esclavos se dirigían a las Bahamas y las Antillas. Según el informe de Young, después del naufragio, esclavos del grupo étnico Jebo negro de Nigeria escaparon y llegaron a la pequeña isla de Bequia,
Allí los caribes amarillos lo esclavizaron y lo llevaron a San Vicente. Sin embargo, según John, los esclavos eran demasiado independientes en espíritu, lo que lo llevó a los caribeños a planear cómo matar a los niños varones como una forma de mantener la mano esclava de esos africanos que estaban bajo su posesión. Según la segunda teoría, los investigadores como el lingüista especializado en el idioma garífuna y Tarala rechazan la teoría de John. Según ellos, la mayoría de los esclavos que llegaron a San Vicente vinieron en realidad de otras islas del Caribe que se habían establecido en San Vicente para escapar de la esclavitud en su tierra. Entonces, a San Vicente llegaron los cimarrones de todas las plantaciones circundantes de las islas, pero se diluyeron en la fuerte cultura de resistencia del Caribe. Aunque la mayoría de los esclavos provenían de Barbados, la mayoría de los esclavos de esta isla eran de la actual Nigeria y Ghana. Pero los esclavos también provenían de lugares como Santa Lucía, donde los esclavos probablemente eran del actual Senegal, Nigeria, Angola y el pueblo Akan, y desde Granada, donde había muchos esclavos de Guinea, Sierra Leona, Nigeria, angoleños, Yoruba, Congo y Ghana. Cuando en el 1627 los británicos comenzaron a reclamar la isla de San Vicente, se opusieron a los asentamientos franceses que habían comenzado alrededor del 1610, cultivando parcelas y sus alianzas con los caribes. Con el tiempo, los caribes negros estaban ganando poder y prestigio social en lo que los otros pueblos nativos y fueron considerados por los británicos que querían ocupar la isla y entregarla a la corona británica como una amenaza que debía ser erradicada cuando se habla de la presencia de los caribes negros en ese territorio. El gobernador de la isla, William John, se quejó de que los caribes negros tenían la mejor tierra y que no tenían derecho a vivir en ella. Además, la amistad de los colonos franceses con los caribes negros lo impulsó a pensar de que también habían tratado de quedarse con San Vicente, trataron de apoyarlo en su lucha. Todo esto provocó la Guerra del Caribe. La primera guerra caribeña comenzó en el 1769, dirigido principalmente por el jefe de los Caribes negros, Joseph Chateaubriand. Espero que yo lo esté pronunciando bien. Los caribes defendieron con éxito el lado del Barlovento de la isla contra una expedición de protección militar en el 1769 y rechazaron reiteradas demandas de que vendieran sus tierras a representantes de la colonia británica. Tanto la colonización francesa como la británica provocó la Primera Guerra del Caribe. Después de varios intentos de los ingleses y los holandeses de reclamar la isla, los cuales no tuvieron éxito. Y fueron los franceses quienes primero pudieron colonizar la isla, estableciéndose en la ciudad de Barrolaye, en el lado de Sotavento de San Vicente en el 1719. Durante esa ocupación, los franceses trajeron consigo esclavos prisioneros de guerra africanos para trabajar en las plantaciones de azúcar, café, añil, tabaco, algodón y cacao. Las negociaciones del Tratado de 1773 entre los británicos y los caribes negros, los británicos capturaron la isla y expulsaron a los franceses de Barrolaye durante la Guerra de los 7 Años, una afirmación confirmada con el Tratado de París en el 1763. Al tomar el control de la isla en el 1763, los británicos sentaron las bases en Fort Charlotte y también trajeron consigo a los prisioneros de guerra africanos esclavizados para trabajar en las plantaciones de la isla. Sin embargo, los caribes negros, opuestos a la presencia británica, entraron en conflicto abierto contra los británicos. La paz incómoda entre los británicos y los caribes negros condujo a la Segunda Guerra del Caribe, que duró desde el 1795 al 1796. Los caribes negros fueron liderados por el jefe supremo garífuna
José Chantoyer y fueron apoyados por los franceses, especialmente el radical Víctor Huguet de la isla de Martinica. Su revuelta y sublevación finalmente terminó en el 1797 por el general británico Sir Ralph Abercrombie. Se llegó a un acuerdo de tratado de paz. Los británicos separaron a los garífonas de aspecto más africano de aquellos que tenían un aspecto más indígena, razones por las cuales alrededor de 5.000 garinagos fueron exiliados de la isla granadina. Sin embargo, solo unos 2.500 sobrevivieron el viaje a Roatán, una isla frente a la costa de Honduras. Debido a que Roatán era demasiado pequeño e infértil para mantener a su población, los garinagos solicitaron a las autoridades españolas de Honduras que les permitiera establecerse en la costa continental. Los españoles lo emplearon como soldados y se extendieron a lo largo de la costa caribeña de América Central. Roatán es una isla en el Caribe a unos 65 kilómetros, 40 millas, de la costa norte de Honduras. Se encuentra entre las islas de Utila y Guanajá y es la más grande de las islas de la bahía de Honduras. La isla se conocía anteriormente en inglés como Roatán o Ratán. Después de establecerse en la costa hondureña, fueron expandidos por la costa caribeña de América Central, llegando a Belice y Guatemala al norte y al sur a Nicaragua. Con el tiempo, los Caribes negros se denominarían en la parte continental de América Central como Garifuna. Esta palabra, según González, en el 2008, deriva de Calinago, nombre por el cual fueron designados por los españoles cuando los encontraron en las Antillas Menores a su llegada a la región en el 1492. Los garinagos se establecieron en Punta Gorda y Punta Negra, Belice, a través de Honduras y ya en el 1802. Sin embargo, en Belice, el 19 de noviembre del 1832 es la fecha oficialmente reconocida como el día del asentamiento garífona en Dangriga. Según algunos autores, basándose en la tradición oral de los caribes negros o garífonas, son descendientes de caribeños con origen africano. El antropólogo e historiador garífona beliceño Sebastián R. Cayetano dice que los antepasados africanos de los garífonas son étnicamente africanos occidentales, específicamente de la tribu Yoruba, Ibo y Ashanti, en lo que ahora es Ghana, Nigeria y Sierra Leona, por mencionar solo uno poco. Para Roger Bastide, la fortaleza casi inaccesible de los garífonas del noroeste de San Vicente se integraba constantemente a los fugitivos Yoruba, Fon, Fanti Ashanti y el Congo. Estos orígenes africanos son ciertos a menos en el género masculino. Para el género femenino, los orígenes provienen de la unión de los esclavos negros con los caribes. Basado en documentos ingleses del siglo XVIII, Rui Galvão de Andrade Coe sugiere que vino de Nigeria, de Gold Coast, de Dahomey, de Congo y otras regiones de África Occidental. Según un estudio genético, su ascendencia en promedio es 76% África subsahariana, 20% Arauá o islas del Caribe y 4% europeo. El idioma garífona pertenece a la familia de idiomas arahuacos, pero tiene una gran cantidad de préstamos de idiomas caribes y del inglés. Los arahuacos son un pueblo indígena de Colombia. Son personas de habla chicha y descendientes de la cultura tairona, concentrado en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Casi 200 años después, los garífonas mantienen con orgullo sus tradiciones y aún hablan su propio idioma, el arawak. Hoy es un crisol de cultura. La población es una mezcla de mayas y garífonas, y la mayoría de las personas hablan 3 idiomas. El inglés se habla con fuerte acento caribeño. Se cree
que debido a que los garífonas lograron evitar la esclavitud, son los únicos negros en las Américas que han mantenido una línea directa con su cultura afrocaribeña original. Por eso su música es tan única y tan claramente africana. El garinago no tiene una religión oficial, sino un conjunto de complejos de prácticas para que los individuos y los grupos muestren respeto por sus antepasados, o Biogo, quien era Dios, o Sutigabufu, todopoderoso. Un Chapman conocido como Buyei es el jefe de todas las prácticas tradicionales garífonas. Las prácticas espirituales de los garinagos tienen cualidades similares a los rituales vudú, como lo dicen los europeos, realizados por otra tribu de ascendencia africana. Las prácticas místicas y la participación, como la ceremonia del Dugú y el Chugú, también está muy extendida entre los garífonas. La música garífona es bastante diferente de la del resto de América Central. La forma más famosa de punta en su estilo de baile asociado, los bailarines mueven sus caderas en un movimiento circular, una forma evolucionada de la música tradicional que todavía se suele tocar con instrumentos tradicionales. La punta ha experimentado cierta modernización y en década del año 1770 esto se llama punta rock. El baile tradicional de punta es sumamente pero conscientemente competitivo. En el siglo XXI, la población garífona se estima que es alrededor de 600.000 en total, reuniendo toda su gente en América Central, en Yurumaine, San Vicente y la Granadina, y también en los Estados Unidos, como resultado de una extensa emigración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Tiene la segunda población más grande de garífona fuera de Centroamérica. Otros historiadores dicen que la historia del naufragio es el resultado de siglos de narración oral y que San Vicente ni siquiera estaba cerca de ninguna ruta regular de comercio de esclavos. Cualquiera que sea la verdad, la creencia del naufragio sigue siendo la historia aceptada para la mayoría de los garífonas. Los garífonas solicitaron establecerse en Belice y fueron rechazados 3 veces. En algún momento, el gobierno admitió a los garífonas en Belice, pero tuvieron que mantenerse alejados de las principales ciudades y si regresaban a la ciudad necesitaban un permiso o un pase. Entonces, los garífonas se establecieron en el sur y uno de los asentamientos más grandes fue en Dangriga y luego en Punta Gorda. La lucha para que la cultura garífona sea reconocida oficialmente por el gobierno de Belice no fue fácil. A pesar de que fueron aceptados en el país, los garífonas fueron discriminados y lucharon por mantener su herencia. El idioma garífona, que proviene de los idiomas arawá y caribe de sus antepasados, simplemente no se enseña en las escuelas y su espiritualidad era condenada por la Iglesia Católica. Por ese lado, los garífonas sufrieron discriminación espiritual por parte de los católicos romanos, que era la religión dominante en Belice. Incorporaron a algunos de sus santos en nuestra religión y sobrevivimos. Cuando fueron discriminados de ingresar a las ciudades, crearon sus propias ciudades. Cuando fueron discriminados en la escuela, crearon su propia escuela y fueron sus propios maestros, abogados y doctores. Simplemente se acomodaron y cambiaron lo que sea necesario para sobrevivir sin sacrificar su cultura. Hoy, los garífonas son aceptados y celebrados en Belice y están involucrados en todos los aspectos de la vida, sirviendo como maestros, médicos, funcionarios gubernamentales y dueños de negocios. La primera celebración oficial del Día del Acuerdo fue en el 1941 en el distrito de Stann Creek. 2 años más tarde, en el 1943, Punta Gorda, ubicada a 167 kilómetros al sur, también recibió el feriado. Y en el 1977, el Día del Asentamiento Garífona se convirtió oficialmente en un día festivo en todo Belice. Honduras
tiene una celebración similar que se celebra el 12 de abril, la fecha en que los garífunas simplemente llegaron a la isla de Roatán. Cuando se habla de la cultura garífuna, no cabe duda que cuando se habla de los platos existe una enorme variedad, incluida la ereba, más conocido como pan de yuca, hecha de raíz de yuca rallada y yuca. El proceso de hacer ereba es posiblemente la tradición más importante practicada por el pueblo garífuna. La mandioca está tan estrechamente ligada a la cultura garífuna que el mismo nombre garífuna proviene de los caribes, que originalmente se le llamaba carifuna, del clan, o sea, el clan de la yuca. Más tarde adoptaron el nombre de garífuna, que literalmente significa persona que come yuca. Señores, yo espero que este tipo de comentarios les haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo, compartan este material.